¿Se acuerdan el tema de la semana pasada? ¿Qué hablamos? La voluntad ¿qué? Permisiva y la voluntad perfecta, ¿verdad? Hablamos de esa, la importancia, ¿verdad? De saber discernir y llegar a obedecer para que podamos estar nosotros viviendo en la voluntad de Dios. Y yo esta mañana yo quiero hacerles una pregunta. ¿En qué voluntad sigues viviendo? ¿Qué voluntad escogiste para tu vida? Analízate desde lunes al domingo. Bueno, de lunes a sábado. ¿En qué voluntad seguiste viviendo? ¿Viviste esta semana todavía en la voluntad permisiva de Dios? ¿O decidiste meterte en la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es lo que tú has escogido para tu vida? En la mañana se me venía una palabra, ¿verdad? En Josué 24:15, cuando Josué está ahí, realmente compartiendo la palabra, ¿sí? Con gente que estaba alrededor de él, ¿verdad? Y Josué le dice a la gente, ¿verdad? Dice, ustedes escojan hoy a quién van a servir. ¿Van a seguir haciendo su voluntad? ¿Van a seguir viviendo bajo la voluntad permisiva de Dios? ¿Sí? ¿O van a servirle al Dios verdadero? Dice, pero yo y mi casa, fíjense lo que dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa declaración, ¿verdad? O sea, yo no sé ustedes, dijo Josué. Ustedes tienen sus dioses, ustedes hacen su voluntad, ustedes se mueven como quieren, ¿sí? Van con los baales, ¿verdad? Y piensan que Dios está atrás de todo eso. Dice, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, el anhelo de Dios para nosotros es que nosotros, hermanos, nosotros aprendamos a vivir bajo su voluntad. Y hoy yo quiero compartirles algo que puede ser como la continuación de la semana pasada. Y yo le puedo titular a este tema, ¿con cuál voluntad te quedas? ¿Con cuál voluntad te quedas? ¿Con la permisiva o la perfecta? Y estaba leyendo los salmos en la mañana y como no tenía dónde apuntar en ese momento, me lo apunté aquí en la palma de mi mano. Y puse el Salmo 143 del 10 al 12. Y fíjense lo que dice esto, qué hermoso está. Salmo 143 del 10 al 12 dice, yo quiero que ustedes lean conmigo a las 3. 1, 2, 3. Dice, enséñame, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Quién dice amén? Qué hermoso, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Yo quiero hoy enfocarme mucho en esto que les voy a compartir. Porque es importante que tú y yo vivamos en la voluntad de Dios. Porque es importante, no solamente porque sea algo que nos conviene o algo que nosotros lo hagamos por imposición o porque alguien me lo impone, sino que Dios lo que quiere de nosotros es que entendamos, muchachos, que hay una importancia demasiado grande, ¿sí? Cuando tú y yo decidimos vivir en la voluntad de Dios. Y nos lleva a muchas cosas, nos lleva a comprobar muchas cosas, nos lleva a entender muchas cosas. Y una de las cosas más hermosas que Dios nos enseña, que es lo que la palabra de Dios quiere que tú y yo comprendamos, entendamos, ¿sí? Es que cuando tú entras en la voluntad de Dios, va a determinar tu destino eterno. Determina tu eternidad de una manera firme.
Tu eternidad depende, ¿sí?, de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Tú debes de siempre, fíjate, de responder positivamente a la palabra de Dios, porque ese mensaje que Dios tiene para ti, esa palabra que Dios tiene para ti, es el plan de redención que Dios hizo para tu vida. Por eso es bien importante que tú aprendas cada día. Yo le he dicho muchas veces a la iglesia, hay áreas en tu vida, hay momentos en tu vida donde tú no sabes hacer las cosas, por más años que tengas caminando con Dios. Y ahí es donde tú tienes que postrarte delante de Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo: yo no quiero hacer esto, Señor. Yo no quiero pasar por esto en mi vida. Yo no quiero sufrir esto. Pero que se haga tu voluntad. Y nosotros, muchachos, muchas veces, ¿cómo somos, verdad? Ay, no, Señor, ¿cómo voy a sufrir yo? Señor, ¿cómo voy a pasar por esto, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero el aprender a hacer la voluntad de Dios, muchachos, nos va a llevar a comprender precisamente la importancia. Fíjense lo que Jesucristo dijo en Mateo 7:14. En Mateo 7:14 Jesucristo dijo: pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Dice, la puerta es estrecha y el camino es angosto, y no todos la hallan. Ahora, ¿se imaginan ustedes, muchachos, qué tremendo sería a estos muchachos que están acá en la alabanza, que están sirviendo domingo tras domingo, pero que no estén viviendo en la voluntad de Dios? Que estén haciendo su voluntad. Jesucristo dijo ahí mismo en el capítulo 7 del versículo 21, Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, yo te sirvo, Señor. Yo vengo y te sirvo, yo vengo y me alimento, yo vengo y estoy en la congregación. A veces no estoy ni todos los domingos, ¿no? Pero a veces pensamos que estamos en la voluntad de Dios. Pero como no la conocemos, como no sabemos cuál es la importancia de esa voluntad, muchas veces, muchachos, estamos expuestos a que un día Jesucristo nos diga: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Primera de Juan 2:17, dice la escritura, muchachos. Dice: y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus deseos, la vanagloria de la vida, los ojos, lo que tú anhelas en la vida, lo que tú anhelas en tu diario vivir, muchas veces no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién dice amén? ¿Por qué es importante estar en la voluntad? ¿Por qué es importante decir como Josué: hey, yo no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Yo y mi casa queremos ser instrumentos de Dios, queremos ser de bendición y queremos hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Eso implica que muchas veces tú no vas a querer. Eso implica que muchas cosas tú no las vas a entender, que muchas cosas tú no las vas a comprender, pero si tienes un corazón dispuesto, entonces Dios te va a enseñar la importancia de permanecer en su voluntad. Porque es importante, muchachos, porque entenderlo lleva a que mi relación con Jesucristo, muchachos, esté basada siempre en su voluntad. Sí, en Marcos 3:35 la palabra de Dios dice: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, escuchen, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Señor, allá afuera está tu madre, te está buscando. ¿Quién es?
es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Sí? Vean qué tremendo, ¿no, muchachos? Es la base de mi relación con Dios y de comprender su voluntad, muchachos, ¿sí? Es saber que yo tengo que estar cerca de Él en todo tiempo. Y que aquí, muchachos, hay una palabra figurada, ¿verdad? Dice, mi hermano, mi hermana y mi madre únicamente son aquellos que hacen mi voluntad. Los que no hacen mi voluntad, dice el Señor, se están haciendo patos. ¿Sí? Se están haciendo su voluntad. Están haciendo lo que ellos quieren hacer. En Mateo 12:50, vean lo que dice la Escritura también. Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es ¿quién? Mi hermano y hermana y mi madre. ¿Tú eres parte de esa familia? ¿Eres parte de la familia de Cristo? ¿Sí? Amén. Entonces, muchachos, entender la importancia de la voluntad de Dios también va a darte dirección. Va a dar dirección en tu vida. Vas a entender, vas a saber por dónde ir. La voluntad de Dios es importante porque tú eres incapaz. Escúchame, aunque te duela, y me duele. Nosotros somos incapaces de dirigir nuestros propios caminos. ¿Quién dice amén? Amén. Jeremías 10:23, vean lo que dice Dios. Jeremías 10:23, usted y yo somos incapaces de dirigir nuestra vida, ¿sí? Dice, reconozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Ay, pero ¿cómo? Bueno, ponte a pensar. Si tú quieres entender la importancia de la voluntad de Dios para tu vida, ella te va a proporcionar la dirección. Ella te va a proporcionar el camino por el cual tú debes de seguir. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. Y saben que, y esto habla a los hijos de Dios también, no solamente a los que no conocen a Dios, sino a nosotros cuando muchas veces pensamos o creemos que vamos por el camino correcto, pero no estamos consultando a Dios. No estamos deteniéndonos. Y la semana pasada yo les decía, mucha gente piensa que porque es buena, que porque no hace daño, que porque no está viviendo en pecado, y por tantas cosas buenas, piensan que están en la voluntad de Dios, pero no es así. Aunque hagan todas esas cosas buenas, hay mucha gente que sigue haciendo su voluntad, ¿sí? Y como se creen buenos ante los ojos de los hombres, pues con más razón piensan que están en la voluntad de Dios. Pero muchas veces no es así. Y esto, muchachos, es algo que tú y yo debemos de entender, ¿sí? Porque si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, entonces no tenemos la dirección de Dios, no tenemos la habilidad, ¿sí?, para guiar nuestros pasos. Y la propia manera de un hombre, la propia manera de un ser humano de pensar, de creer, muchas veces te va a desviar del plan de Dios. Por eso, Isaías 53:6 dice en la palabra, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada quien se aparta, ¿verdad? Cada quien toma su camino. Y allá anda el cristiano diciendo, yo creo, yo pienso, yo haría esto, yo haría lo otro. Y el Señor está esperando que le digas, ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Les decía la semana pasada. ¿Quién soy yo en tu vida? O sea, ¿qué soy yo para ti? ¿Qué es? Yo les decía que soy una varita mágica. ¿Saben qué? Qué tan hermoso es entender la importancia o saber por qué es importante estar en la voluntad de Dios. Porque te va a dar un conocimiento del futuro. Y no te estoy hablando de adivinación, ni te estoy hablando de profecía.
Te estoy hablando de que Dios es el único que tiene el conocimiento del futuro. Él sabe las trampas de Satanás. Escuchen, Él sabe el futuro, muchachos. Dios conoce el futuro de los sistemas económicos y políticos. Él sabe qué eventos vienen en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 46, 9 y 10. ¿Sí? 46, 9 y 10 dice la palabra. Dice, acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Escuchen, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Él es nuestro Dios. Y cuando usted está en la voluntad perfecta de Dios, ¿qué cree? Que Dios le va a usted anticipar lo que viene. Dios te va a poner en su mismo lugar, en su misma presencia, para que tú puedas estar alerta por las cosas que vienen. Pero todo lo que viene, todo lo que Dios quiere que tú sepas, lo vas a comprobar cuando estés en la voluntad de Dios. Amén. Y eso lo vas a comprobar, ¿dónde? En su palabra. En su palabra. Es lo que Dios te ha dejado. Algunas personas, muchachos, piensan que Satanás tiene presciencia del futuro. Hay gente que piensa eso. Que Satanás también conoce, ¿verdad? Pero él no tiene, muchachos. Porque si fuera así, ¿sí? Él nunca hubiera crucificado a Jesús. Jamás. ¿Sí? Satanás solo sabe lo que Dios escoge revelar sobre el futuro. Por ejemplo, Satanás sabe que su destino eterno es ¿dónde? Es en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. ¿Sí? Entonces Dios a su pueblo, a sus hijos, les revela lo por venir. Les revela cómo va a estar su vida el día de mañana si ustedes obedecen, si ustedes hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿en dónde nos lo revela? ¿Se acuerdan que dice Deuteronomio 28:2? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? Les doy la pista. Dice, y estas bendiciones. Amén. ¿Sí? Entonces Dios te está dando una palabra. Dios te está dando una promesa. Y si tú haces mi voluntad y permaneces en mis caminos, entonces dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Amén. No hay nada oculto, muchachos. No hay nada que permanezca oculto. Todo va a salir a la luz. Todo tiene que saberse. Y cuanto más no va a ser revelado a los que caminamos en la voluntad de Dios. Amén. Qué hermoso es Dios, ¿no, muchachos? Qué hermoso es entender las cosas que Él ha preparado para nosotros. Las cosas que Él tiene para ti, para mí. Dios desea que tu obediencia a su voluntad sea lo número uno en tu vida. A Dios no le importan tus sacrificios, tus alabanzas. A Dios no le importa nada de eso. Lo que Dios le importa en tu vida es tu obediencia. Amén. Que tú compruebes la voluntad. Que tú sepas que Dios tiene un plan para ti, pero no tiene una religión para ti. No tiene una religión que Él ha establecido para ti. ¿Se imaginan ustedes? Yo cuando empiezo a conocer la voluntad de Dios, no me imagino a Dios en una religión, cerrado en su religión, diciendo, si ustedes pertenecen a esta religión van a ser salvos. No, muchachos, Él no quiere eso para ti. Él no quiere nada de eso para ti. Por eso, Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, vean lo que dice la palabra. Primera de Samuel. Dice, ustedes léanlo en pantalla, ¿sí? Y dice la palabra, muchachos. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? ¿Se complace? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Entonces, ¿en qué se deleita Dios? En tu obediencia, porque tu obediencia te llevará a comprobar la voluntad de Dios.
Entonces, y solo entonces, un día dirás, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque ¿cómo voy a decirlo si no conozco? ¿Cómo voy a comprometerme con Dios si no sé cuál es su voluntad para mi vida? Dios quiere ser conocido. Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios quiere que tú sepas que Él tiene un plan perfecto. Y Dios quiere que tú permanezcas perfecto y completo en su voluntad. ¿Sí? Dios quiere hacer algo tremendo en tu vida. Pero tienes que meterte a su voluntad. Métete a su voluntad. Deja de vivir en esa voluntad permisiva y deja que Dios te muestre. Entonces, ¿por qué es importante, muchachos, entender la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué? Porque habrá un fruto en la solidez doctrinal. Habrá un fruto en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, y nadie te va a engañar cuando te hable de Dios. Eso es algo importantísimo. Juan 7:17, vean lo que dice la Escritura. Juan 7:17. Y esto es algo primordial, muchachos. En esta iglesia eso se enseña, en esta iglesia eso se predica. Y en esta iglesia, muchachos, sabemos quién comparte la palabra y quién usa la palabra y quién viene de parte de Dios y quién habla por su cuenta y quién hace su voluntad. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Qué tremendo. Hay fruto en la solidez doctrinal, sí, en la solidez espiritual. Hay un fruto en tu vida. Dices, wow, yo tengo los sentidos ejercitados porque estoy en la voluntad de Dios. Yo sé saber, yo escucho cuando Cristo habla y yo escucho cuando el hombre habla. Amén. Yo escucho la sana doctrina y yo escucho la doctrina errónea. Yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios. Ahora, si tú haces la voluntad de Dios como ella se te revela a ti, entonces tú vas a desarrollar la madurez espiritual y vas a juzgar verdaderamente la palabra, ¿sí? Y esto te va a prevenir de ser engañado por enseñanzas y doctrinas falsas. Pero tienes que estar, ¿dónde? En la voluntad de Dios. Tienes que permanecer en esa voluntad, ¿sí? Porque es importante estar en la voluntad de Dios, porque también, muchachos, te da una confianza de que cuando tú estás viviendo bajo su voluntad, tú puedes orar con confianza y tus demandas serán contestadas. ¿Quién dice amén? Se los compartí el viernes en la velada de oración, ¿verdad? En la velada de oración y adoración. Yo les compartía qué importante es que nosotros cuando nos presentemos delante de Dios, muchachos, tengamos la confianza de que Dios nos oye. Porque estamos en su voluntad. Y Dios escucha, Dios se deleita, Dios se goza cuando los justos, dice, cuando los justos van delante de su presencia. ¿O no dice en Santiago que la oración del justo, qué? Puede mucho. La oración del justo es escuchada por Dios. Y el justo tiene que aprender a estar bajo la voluntad de Dios. Vean lo que dice Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidamos, dice, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quién dice amén? ¿Estás haciendo lo agradable delante de Él? ¿Estás cuidando tus ojos? ¿Estás cuidando tu corazón? ¿Estás cuidando tus oídos? ¿Estás cuidando tus manos? Lo más importante, tu boca. ¿La estás guardando? ¿Sí? Porque entonces dice que el Señor, muchachos, ¿sí? Él, ¿sí? Te va a responder en lo que sea que tú le pidas. Juan 9:31, vean lo que dice. Vean qué tremendo está esto, Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? Ahí les va esa palabra, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué? Ahí anda una doctrina, ¿verdad? Que Dios ama a los pecadores, ¿verdad? Pero ¿los escucha? No.
Tiene que haber primero un arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber primero una convicción en su vida de pecado, ¿verdad? Para que entonces Dios pueda escuchar a esa persona, ¿sí? Y se acuerdan que muchos de nosotros así estábamos, ¿sí? Primera de Juan 5:14, vean lo que dice. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, ¿conforme a qué? A su voluntad. Esta es la confianza que yo tengo, Padre, porque tú me has enseñado a comprobar, porque yo puedo entender cuál es tu voluntad. Y yo he entendido, Señor, Padre, que cuando yo me acerco a ti, yo tengo que estar bien contigo. Yo tengo que tener confianza. Yo tengo que pedir conforme a tu voluntad. ¿Y saben por qué dice Dios esto, muchachos? Porque cuando un pecador se arrepiente, porque cuando una persona va entendiendo y comprendiendo la voluntad de Dios, entonces esa persona va a tratar de agradar a Dios siempre, en todo tiempo. Es la gracia de Dios. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, te lleva a vivir en santidad, te lleva a vivir en obediencia. Tú entiendes la gracia de Dios y ya no quieres ofender a Dios. Pero cuando no entiendes la gracia de Dios, vives en un pecado deliberado. Y a veces dices, es que la gracia de Dios es más grande. Yo puedo pecar porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dicen algunos. Lo bueno que en esta congre no pasa. Amén. Miren, nomás 3 amenes, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a conocer la perfecta gracia de Dios para nuestras vidas, muchachos? ¿Cómo? ¿Sí? El día que nosotros anhelemos comprobar su voluntad. El día que nosotros digamos, Señor, que ya no se haga mi voluntad y que se haga la tuya. Amén. Y Señor, y lucho. ¿A poco no luchamos, muchachos? ¿A poco no batallamos en la carne, en los pensamientos? Y no luchamos y decimos, sí, Señor, queremos hacer tu voluntad, pero muchas veces seguimos haciendo la nuestra, ¿sí o no? ¿O nomás a mí me pasa? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que someternos. Ahí tenemos que someternos. Santiago dice, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo y ¡pum! Fuga, ¿verdad? Huirá de ustedes. Pero hay que someternos cuando mi voluntad se sale del propósito, cuando no hago lo que Dios quiere que yo haga, es porque yo estoy viviendo en lo que yo quiero vivir. Y ahí es donde yo tengo que entender, ¿sí? Que tengo que someterme a Dios. Tengo que someterme a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de tu vida. Así que si usted está abusando de la gracia de Dios en esta mañana, póngase las pilas. Póngase las pilas y deje de estar pecando deliberadamente, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no lo va a tener por inocente, y no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice Él. Amén. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Poder entender, poder comprender la voluntad. Trae bendiciones espirituales a nuestras vidas de una manera hermosas, muchachos. Si cumplimos la voluntad de Dios, nosotros vamos a obtener siempre lo que Él ha prometido. Vean lo que dice Hebreos 10:36. Hebreos 10:36, vean lo que dice. A mí me gusta que ustedes mediten en lo que están leyendo, que vean con mucha atención lo que se pone en pantalla. Dice, porque os es necesaria la ¿qué? Para que habiendo hecho la voluntad de ¿quién? Obtengan la promesa. ¿Cómo vamos a obtener las promesas de Dios? Hay gente que piensa que va a obtener la promesa de Dios porque tiene una semana portándose bien. Señor, esta semana ya no pequé, ya no dije groserías, ya no vi las novelas, ya no le grité a mi esposo, ya no le dije nada a mis hijos. Señor, esta semana ya hice tu voluntad, ahora tú contéstame. Pero la Escritura no dice eso, ¿verdad? La Escritura dice que es necesaria la paciencia. Paciencia y paciencia y paciencia. Y una vez dice, ¿verdad? Habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengas la promesa. Me está hablando a mí de un proceso. Hay gente que quiere manipular a Dios. Hay gente que dice, Señor, ya tengo un mes congregándome. El Señor dice, nomás te faltan 50 años, hijo. Síguele así. Vas por buen camino.
Esfuérzate y sé valiente. Amén. Y si Dios no te da lo que tú quieres, no reniegues. Dile, gracias, Padre, porque no es mi. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida y porque tú tienes un plan mucho mejor de lo que yo creo tener. Les leía, ¿verdad? Deuteronomio 28, 1 y 2, muchachos. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Qué tremendo, ¿no? Yo les he dicho mucho, he insistido, hay gente que está peleando, que está guerreando, que está luchando por las bendiciones. Y Dios te dice, nada más obedéceme, santifícate, ¿sí? Obedéceme, apártate del mundo, haz mi voluntad. Entiende que yo tengo promesas para ti. Mis bendiciones, dice el Señor, te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Solamente sométete a mi voluntad, dice Dios. Porque yo te amo, y como yo te amo, nadie te puede amar, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, ni tus hermanos, nadie. El amor que yo tengo para ti es inescrutable e insondable, no se compara en nada con el amor humano. Amén. Entonces, ¿por qué yo voy a pelear? ¿Por qué yo me voy a guerrear y me voy a poner al tú por el tú con el diablo? Ya está derrotado. Ya lo derrotó en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Y le dio un poder legal a sus hijos para tomar esa autoridad, para vivir en santidad, para vivir en obediencia, para que todas las bendiciones que él promete a los que están bajo su voluntad le alcancen. No usted las persiga. Usted va a ser alcanzado por las bendiciones de Dios. Por eso es importante vivir bajo la voluntad del Señor. Amén. ¿Qué hace? ¿Qué más hace, muchachos? Entender esto nos ayuda a evitar el castigo. ¿Sí? Nos ayuda, muchachos. Castigo significa disciplina, significa reprobación y corrección. Por eso hay muchos hermanos que andan en pecado y le echan la culpa al diablo. Es que el diablo me engañó. ¿Qué te engañó? Usted ya conoce la palabra. No se haga pato. Usted tome la autoridad que Dios le ha dado. Dios no le ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de ¿qué? Dominio propio, ¿verdad? De amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces nosotros, muchachos, simplemente no tomamos eso, ¿verdad? Y después viene la disciplina. Y después muchos se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no soportan la disciplina. Porque pensaron que Dios no iba a tomar en cuenta ese pecado. ¿Se acuerdan cuando hablamos los hombres que padecieron haciendo lo malo? ¿Se acuerdan de David, de Salomón, de Sansón? ¿Sí? Voluntad permisiva, haciendo lo que ellos querían, haciendo su voluntad. David dijo, jaja, a Dios ya se le olvidó, como soy el rey de Israel, de seguro ya se le olvidó que le robé la mujer a Urías Eteo. El Señor dice, no es así, a mí no se me olvida. Yo quiero que tú te pongas a cuentas y que tú vivas bajo mi voluntad. Y tal vez aquí hay gente hoy que tiene que salir de este lugar y tiene que ir a ponerse a cuentas, porque hoy Dios te está diciendo, no se me ha olvidado tu pecado. No se me ha olvidado lo que has hecho y tienes que ir a ponerte a cuentas con fulanito, satanito, manganito. ¿Verdad? O sutanito, como dicen. También con él porque es tu enemigo. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo es, ¿no, muchachos? Nos va a ayudar a evitar el castigo, la disciplina. Fíjense, Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15, Dios nos da una palabra, muchachos, para aquellos que deliberadamente se distancian de la voluntad revelada de Dios. Nos da una palabra para aquellos que dicen, no pasa nada. Dice la palabra que la gracia de Dios es más grande. No, muchachos. Deuteronomio 28:15, ¿qué dice? Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? A fin de procurar poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, ¿y qué? Y te alcanzarán. Wow. Entonces, ese es un Dios justo, ¿sí o no? Es un Dios lleno de justicia.
Dice que Él nos paga conforme a nuestras obras, conforme a lo que nosotros hemos hecho. Y ciertamente Dios dice, muchachos, que nuestros pecados ya fueron aventados, enterrados en el fondo de la mar. Pero Dios te dice, pero ya no lo hagas. Ya no hagas eso. Renuncia a eso. Apártate de eso y confiesa tu pecado. Acuérdense, cuando ustedes traigan su ofrenda al altar y recuerdan que alguien tiene algo contra ustedes, no es si tú tienes algo contra alguien. Si alguien tiene algo contra ti, dice, ve y deja tu ofrenda y ponte a cuentas. Amén. Y ponte a cuentas. Entonces ven, dice, y trae tu ofrenda. Volvemos a la disciplina. Hebreos 12 del 5 al 9. ¿Qué es eso? ¿Eres tú, Saraí? Hebreos 12, hija, del 5 al 9. Vean lo que dice la palabra. ¿Están aburridos? Amén. Entonces hoy podemos durar 2 horas, ¿verdad? Dice, ¿y ya habéis olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos? ¿Sí? ¿Cómo empieza? Con una pregunta, ¿verdad? Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina ¿a quién? Y castiga a todo al que recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrenales o carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Entonces, cuando Dios te disciplina, yo creo que sería ilógico decirle, ¿y por qué, Señor? Si tú ya sabes por qué, ¿verdad? Mejor dile, gracias, Señor, y ayúdame a ser disciplinado, y ayúdame a salir de esto en mi vida, Señor, y a poder entender y comprobar tu voluntad. Jesucristo también nos advirtió algo tremendo en Lucas 12:47. Lucas 12:47 dice, muchachos, porque aquel siervo, escuchen, aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ni hizo conforme a su voluntad. Wow. ¿Quién quiere eso para su vida? Nadie levanta su mano, ¿verdad? Nadie. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó y ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por eso, muchachos, conocer la voluntad de Dios es una cuestión seria para aquellos que desean vivir una vida abundante y evitar el castigo. Dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley. Paz, paz habrá siempre para los hijos de Dios. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Cuando usted tiene guerras en sus vidas y cuando usted está pasando por problemas y por situaciones y por cosas que usted a veces no entiende, usted tiene que detenerse y tiene que preguntarse, ¿y dónde está el Señor en mi vida? ¿Cuándo perdí la paz? A mí me pasa a veces con mi esposa. De repente nos damos un round y no sabemos ni qué onda, ni de dónde salió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en este momento, Señor? A ver. No le voy a echar la culpa al diablo. Somos nosotros que muchas veces perdemos el dominio propio. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios demanda que tú y yo hagamos. Y en ese momento tenemos que decir, Señor, yo echo fuera de mi vida y de mis pensamientos, de mi mente, yo quito todo, Señor, lo que no viene de ti, Padre, y yo, Padre, yo quiero estar en tu paz. Amén, amén. Mucha paz tienen los que aman a Dios, muchachos. Es una promesa. Y si usted está en una guerra constante y en una lucha constante y su carne no muere y su carácter ahí siempre está revelándose, es porque usted no se mete con Dios verdaderamente. ¿Va a haber dardos? Sí, va a haber dardos. ¡Pum! Los dardos de fuego del maligno. Esos que les digo, que de repente puedo perder la paz. Pero en ese momento el Espíritu Santo me dice, hey, yo soy más grande que el que está en el mundo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No pierdas la paz por esas tonterías. Amén.
No ande perdiendo la paz, no luchen sus fuerzas por cosas vanas. Por eso la importancia de conocer la voluntad de Dios, muchachos, siempre va a resultar en una bendición. Y una de las instrucciones dadas a Josué, precisamente cuando él asumió, muchachos, la guianza, el servicio de la nación de Israel, fue para guardar los mandamientos de Dios y caminar en sus caminos, ¿sí? Si él hiciera esto, dice la Escritura, que él iba a tener una garantía. ¿Sí? Y la garantía siempre de Dios siempre va a resultar en bendición, siempre va a resultar en algo hermoso, en una promesa. ¿Se acuerdan lo que dice Josué 1:8? ¿Se acuerdan? No les voy a dar ni una pista porque todos se acuerdan, pero no saben dónde está porque no leen la palabra. Josué 1:8. ¿Nunca qué? Sí, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarán en él, para que guarden y hagan conforme a qué, a qué, a qué, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién dice amén? Todo te va a salir bien, dice Dios. Todo va a ser prosperado. Todo lo que toque en tus manos prosperará. Todo lugar donde tú trabajes, Dios lo va a bendecir. Toda planta, todo lugar que toque la planta de tus pies será bendito porque ahí está un hijo del rey. Y yo he comprobado todo esto en mi vida, muchachos. Donde Dios me ha puesto a mí, Dios ha prosperado. Y digo, Señor, eres fiel, Padre. Eres fiel y verdadero. Tú cumples tu palabra, Señor. Y termino, muchachos, en un mundo que estamos viviendo lleno de fracasos, de derrotas, conocer y hacer la voluntad de Dios son el secreto para vivir en paz. Escucha las noticias en el mundo, escucha lo que está sucediendo alrededor, escucha todo lo que sucede. Y Dios te dice, en medio de todo eso, yo te quiero dar paz. Amén. Yo te quiero bendecir, yo quiero guardarte. En el hueco de mi mano te quiero guardar, pero tienes que esforzarte por conocer mi voluntad. Sí, por eso necesitamos nosotros, muchachos, entender la voluntad. Necesitamos tener la motivación correcta, sí, para hacer la voluntad de Dios. Y esa motivación correcta es que tú lo aprendas a amar. Tú debes de aprender a amar a Dios, no solamente de labios para afuera. Tú tienes que aprender, dile, Señor, enséñame a amarte, Señor. Enséñame a conocerte, Señor. Enséñame, Señor, a saber que este cuerpecito hermoso, Señor, es el templo del Espíritu Santo, Señor. Amén. Y que lo tengo que guardar para ti, Señor. Que estos ojos son tuyos, Señor. Estas manos son tuyas, Señor. Amén. Me pasé, ¿verdad? Pero está bien. Por eso, muchachos, necesitamos estar en la voluntad de Dios. Juan 14:15, vean lo que dice, muchachos. ¿Sí? Juan 14:15 dice algo hermoso. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Amén. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Amén. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Y Juan 14:23. Respondió Jesucristo y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y porque tú cada día nos quieres enseñar cosas, Padre. Tú nos quieres enseñar, Señor, a que nosotros comprobemos esa voluntad, Padre, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que la palabra que hemos compartido el día de hoy, Señor, que no vuelva vacía, Señor. Que dé fruto en su tiempo, Señor. Que haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Aquí hay gente, Señor, que necesita conocerte. Aquí hay gente que realmente necesita, Señor, someterse a tu voluntad, Señor. Y yo sé, Padre, que hoy, Señor, tú nos has hablado
de tu amor, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Tú nos has hablado de poder conocer y comprender tu voluntad para nosotros, Señor. Y todo esto, Señor, no lo vamos a encontrar en una religión. No lo vamos a encontrar en enseñanzas de hombres. No lo vamos a encontrar, Señor, donde queremos encontrarlo. Lo vamos a encontrar, Señor, donde tú dices que lo debemos de buscar. Y eso se encuentra, Padre, en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado tu palabra, Señor. Y hoy nos has bendecido, Señor. Y hoy, Señor, yo sé, Padre, que tú tienes hoy, Señor, en este lugar, Señor, un pueblo hermoso que tú amas, Padre. Y que tú has hablado a sus corazones porque tal vez, Señor, no hemos estado haciendo tu voluntad. Porque tal vez, Señor, no hemos entendido, Señor, que es mejor obedecerte a ti que agradar a los hombres, Padre. Y hoy, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das una oportunidad más de conocerte, de saber, Señor, que tú eres un Dios amoroso, Señor, y que tú nos estás esperando en todo tiempo con brazos abiertos, Padre. Tú estás esperando que nosotros vengamos delante de ti, Señor, y simplemente te digamos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, a pesar de mi manera de ser, a pesar de mis luchas, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, Señor, a pesar de todo, tú me amas. Y tú sigues siendo fiel conmigo, Señor, aunque yo sea infiel, Señor. Pero en esta mañana, Padre, yo te ruego, Señor, que haya convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. No permitas, Señor, que sigamos haciendo nuestra voluntad, Señor, y que sigamos agradando más a las personas que no te conocen, Señor, que no tienen temor de ti, que no saben quién eres, Padre, y que podamos agradarte a ti, Señor, que podamos entender esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para mí, Señor, que tú tienes, Señor, para esta congregación, que tú tienes para cada una de las personas que has traído esta mañana, Señor. Yo les quiero pedir que aquellos que deseen puedan repetir conmigo esta oración y digan: Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Y en este día, Padre, yo te pido que me ayudes, que me des la sabiduría y que pongas tu voluntad en mi vida. Hoy entiendo que te necesito. Y hoy, Padre, te reconozco como mi único Salvador, como el Rey de mi vida, como el Señor de mi corazón. Y en esta mañana yo renuncio a toda mentira de Satanás en mi vida. Yo renuncio a todo aquello que no me deja comprobar tu voluntad. Hoy yo renuncio a toda artimaña y a todo lo que se opone para que yo camine en tu voluntad. Y hoy, Señor, me rindo a tus pies. Me rindo delante de ti y te pido que me enseñes a permanecer en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie.